Hermanos, no es ningún secreto que España tiene el mejor aceite de oliva del mundo. Mal que le pese a los italianos. Estaba hace unos años predicando en una iglesia en el sur de España, en Jaén, y un querido hermano, donde nos hospedábamos, nos dio a probar un aceite con un color intensamente verdoso. Nunca jamás he probado, y creo que no probaré hasta la eternidad, un aceite tan exquisito. Primero porque ese aceite que me dio a probar no se vende. En algunas cooperativas en el sur, cuando la aceituna aún no está madura, algunos productores separan una pequeña cantidad para prensar la aceituna. La prensan y de la aceituna surge un oro líquido verdoso espectacular. Y con jamón de jabugo mejor todavía, si me permites añadirlo. Estoy deseando que me inviten de nuevo ahí abajo. Pero creo que todos podemos entender el proceso por el que pasa la aceituna para convertirse en aceite de oliva. Es un proceso bastante sencillo en la teoría, ¿verdad? La aceituna surge del olivo, ¿verdad? La aceituna madura, la aceituna se cosecha y a continuación la aceituna va a ser expuesta a una gran presión, ¿verdad? Porque la aceituna debe ser triturada para así poder liberar ese preciado líquido. Y lo interesante es que este proceso no destruye su esencia, sino que la presión extrema va a producir, a dar el propósito deseado. Un intenso y valioso aceite de oliva. Israel también es tierra de olivos y también es tierra de aceite. Pero nuestros hermanos en Hechos capítulo 8 no están para mucho aceite. La razón es una fiera persecución. La razón es el dolor. La razón es la prueba, la separación, la prisión, la presión que ha llegado. ¿Cómo van a responder nuestros hermanos de la iglesia de Jerusalén? Esto nos va a llevar a la pregunta de la mañana. ¿Cómo respondemos nosotros bajo presión? ¿Cómo respondes bajo presión? ¿Cómo obedecemos nuestro llamado bajo presión? En este texto, en esta mañana, vamos a ver el llamado a una iglesia que exalta a Cristo, dando fruto en medio de la oposición. Somos llamados a exaltar el nombre de nuestro Señor, dando fruto aún en medio de los problemas y las presiones. Voy a dividir el texto en dos partes muy sencillas. Número 1, la presión. La presión. Versículos 1 al 3. Realmente 1b. Pues la semana pasada ya estuvimos en el 1a, pero leamos también el texto entero. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Esteban. Vimos a Esteban largo y tendido la semana pasada, un hombre importante en la iglesia en Jerusalén. Acaba de morir asesinado a manos de los religiosos judíos. Esteban fue un auténtico testigo de Jesús. Había sido una persona llena de Espíritu Santo, dispuesto a servir mesas, capítulo 6 del 1 al 6, activo en anunciar a Cristo, imperturbable ante la oposición. Fue capaz, como estuvimos leyendo, de articular el significado
la importancia del Evangelio, aún desde la historia en el Antiguo Testamento, él estuvo dispuesto a no comprometer sus convicciones, estuvo dispuesto a morir por su fe que consideraba más preciosa que su propia vida. Incluso sus últimas palabras son de perdón a sus enemigos. Esteban ha muerto asesinado de manera descaradamente ilegal a manos de los líderes judíos que han demostrado la tremenda peligrosidad de una religión falsa, la tremenda peligrosidad de una religiosidad falsa. Esteban los había acusado de ser exactamente, en todo el capítulo 7, exactamente igual que sus antepasados, religiosos pero no regenerados. Iban al templo, guardaban la ley, guardaban las tradiciones, hoy diríamos, iban a la iglesia, cantaban las mismas canciones, tomaban de la comunión, pero mostraron sus cartas ante la verdad que Esteban proclamó en el capítulo 7. Y estas cartas, capítulo 7, versículo 54, eran cartas llenas de ira. Versículos 57 y 58, de pecado incontrolable que los llevó a convertir a Esteban en el primer mártir de la iglesia. Uno de esos judíos tiene nombre. Versículo 58. Última palabra. Un joven llamado Saulo. Saulo tenía unos 30 y pico años en esta escena. Y quizá, como viene en el texto, en ese momento no hizo más que guardar los mantos de los religiosos que ellos estaban poniendo a los pies, algo que, por cierto, hicieron para facilitar tirar esas piedras a Esteban para matarlo. El texto no dice si Saulo participó activamente en el apedreamiento de Esteban. Puede ser, pero sí sabemos, capítulo 8, versículo 1, que estaba de acuerdo. No, estaba de completo acuerdo. Felizmente presenció el asesinato de Esteban. Saúl, como el nombre del rey, ¿verdad? De Israel, el primero. Y su nombre en latín, Pablo, Dios no le cambió el nombre. Saulo, Pablo, misma persona. Es como decir en español Carlos, ¿verdad? En inglés Charles. Incluso lo busqué en japonés. Karurosu. Etcétera, etcétera. En fin, Saulo nació en Tarso, sureste de Turquía. Saulo fue un hombre de grandes convicciones desde el principio. No en vano él se había había estudiado bajo el gran rabino Gamaliel, como él mismo dice en Hechos 22:3. Él tenía grandes convicciones, pero tener grandes convicciones puede ser peligroso si son erróneas. Tenía grandes convicciones y muy sinceras, pero la sinceridad no siempre viene de la mano de lo correcto, ni de la verdad, ¿verdad? ¿Cierto? Saulo pensó que estaba haciendo un servicio a Dios en esta tarea que se parecía mucho más al de la Gestapo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, buscando a los judíos. Fíjate lo que él mismo dice. Ven conmigo a Hechos capítulo 26, versículo 11. Versículo 9, perdón. Ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret, dice Pablo ante el rey Agripa. Versículo 10, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, a insultar, a negar
a Cristo. Y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué convicciones tan erróneas tenía? Sí, vuelta a Hechos 8, dice que a raíz de la muerte de Esteban se desata una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y el texto dice que todos fueron esparcidos. La iglesia en Jerusalén en aquel momento contaba con varios miles de creyentes, algunas decenas quizá. Un importante porcentaje de la ciudad de Jerusalén, si tenemos en cuenta que Jerusalén durante el año, no en época de las fiestas sagradas de la ley, tenía entre 60 y 100.000 habitantes. Dice el texto que todos fueron esparcidos. El todos no significa todos y cada uno, pero sí que inferimos que un gran número de creyentes en Jerusalén fueron esparcidos. Por cierto, la palabra esparcido es una palabra interesante. La palabra diáspora, la palabra dispersión. El pueblo de Israel realmente lleva en la diáspora, en la dispersión, desde antes del nacimiento de Cristo. Allá cuando los asirios primero, los babilonios después vinieron, se los llevaron exiliados en la diáspora. Muchos volvieron después, pero otros quedaron dispersos a lo largo de Asia y el Mediterráneo, y más hasta hoy en todos los continentes. Y esa diáspora, este éxodo forzoso de nuestro texto, esta dispersión implicó que los cristianos tuvieron que salir, vamos a decirlo así, con lo opuesto de sus casas. Dice el texto que se dirigieron a las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Quizá tuvieron que salir rápido, quizá tendrían amigos, familia fuera de Jerusalén, no sabemos, pero la iglesia se encuentra ahora bajo una fortísima presión debido a la persecución y muchos han de huir. Por cierto, el texto dice, excepto los apóstoles. Esto no significa que los apóstoles se escondieran, sino que en un ejercicio de responsabilidad, en un ejercicio de valor, deciden quedarse a pastorear la iglesia. La iglesia de Jerusalén siguió existiendo con fuerza, como veremos en sucesivos capítulos, pero ahora, en este instante, digamos, es ilegal, está siendo hostigada, es fugitiva. Ahora la iglesia se encuentra bajo una gran presión. Lucas narra en el versículo 2, fíjate, que algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. No está diciendo necesariamente que estos hombres eran creyentes, cristianos. Lucas va a usar esta expresión, hombres piadosos, en otros textos de la palabra, para hablar de judíos no creyentes, no salvos, pero temerosos de Dios. Estos hombres, es muy interesante, porque Lucas añade aquí que lloraban a gran voz por él. Es un detalle importante, porque llorar a gran voz por él en este contexto significa protestar. La costumbre judía era que si una persona era muerta por lapidación o crucifixión, un criminal era muerto, el funeral debía ser necesariamente silencioso. Por lo tanto, estos hombres con su llanto están protestando por esta injusticia. Y Lucas nos está mostrando que no todos los judíos de Jerusalén estaban en contra de los nuevos cristianos. Lucas está mostrando un rayo de cuidado, de la misericordia de Dios para con la iglesia. ¿Quién sabe? Quizá algunos de estos ayudaran en ocasiones a estos hermanos en plena y dura persecución. Con todo, el gozo no dura mucho, porque aparece en el versículo 3 una conjunción que es la conjunción pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Saulo era
inclusivo. Palabra de uso común hoy en día. No le importaba arrastrar a hombres o a mujeres. Su crueldad en el nombre de Dios no tiene límite. Era despiadado, como leímos antes. Gálatas 1:13 también, él dice: vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente yo perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pablo asolaba la iglesia de casa en casa, una casa a la vez. Las casas eran hogares, obviamente, pero las casas en este momento y lugar en la historia, en el primer siglo en Jerusalén, eran más que hogares, eran lugares de reunión para los creyentes. Eran centros de enseñanza, centros de evangelización, donde los creyentes activamente proclamaban el evangelio, traían a nuevas personas interesadas. Y Saulo, cual buen detective, como perro sabueso del aeropuerto, bien entrenado para buscar, y siempre nos da miedo cuando se acerca a nosotros, los buscaba y los encontraba. Saulo consideraba la proclamación de Jesucristo como Mesías, como algo totalmente deplorable, asqueroso, blasfemo y absurdo. Porque para él, este hombre que había sido colgado sobre un madero, para él Jesús era maldito. Porque la ley estipulaba en Deuteronomio 21:23 que un criminal colgado era maldito de Dios. Hermanos, la historia de la iglesia es una historia de persecución desde el primer momento. Este texto que estamos viendo y seguiremos viendo esta persecución, pasando por la persecución con Nerón en los años 60 del primer siglo, crucificando, quemando vivos a los creyentes, otros emperadores como Domiciano, el mismo que desterró a Juan en Patmos, Trajano, Diocleciano en el siglo IV. Más adelante, el Islam comienza a perseguir a la iglesia en el siglo VII, en Siria, en Egipto, en el norte de África. Los vikingos hacen lo mismo en las Islas Británicas en el siglo X. La propia Iglesia Católica ha perseguido ferozmente a la Iglesia verdadera en el medievo por medio de la Inquisición, prohibiendo la traducción de la Biblia al idioma al pueblo, quemando en la hoguera. En ciudades, aún en España, como Valladolid o Sevilla, con la Santa Inquisición. Hasta nuestra era, hermanos. La Unión Soviética, en el pleno siglo XX, bajo la bandera de un comunismo que odiaba y odia a Cristo, ha matado a millones y millones de creyentes, muchos más que la Alemania nazi a los judíos, por terrible que haya sido. China, Corea del Norte, Nigeria, India, Nicaragua. Como estamos viendo, ¿verdad? Los martes cuando oramos por la iglesia perseguida. Hermanos, millones aún hoy siguen siendo perseguidos y no pocos asesinados por afirmar lo siguiente: yo soy cristiano. Y uno lee estos versículos. Uno ve la situación de millones de personas a lo largo de la historia y hoy día y piensa, ¿qué está ocurriendo? Quizá el Señor Jesús se ha equivocado al decir, yo edificaré mi iglesia y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no la resistirán. Somos tentados quizá a dudar y a pensar negativamente ante el detrimento paulatino de la libertad religiosa, cristiana, no de otras religiones, especialmente como el Islam, que avanza imparable aún en Occidente. Somos tentados a dudar. ¿Qué está ocurriendo? Pero hermanos, este texto, este libro, nuestro Dios, nos exhorta a
confiar en Él, nos llama a confiar en sus promesas, en su protección, en el avance de su evangelio, en el avance de la Iglesia, aún ante la mayor oposición. Porque, hermanos, providencialmente la escena no termina aquí. El texto continúa y nos va a mostrar cómo una iglesia exalta el nombre de Cristo dando fruto de obediencia en medio de la dificultad, en medio de una gran presión. Seguimos preguntándonos lo mismo, ¿cómo obedecemos nuestro llamado bajo presión? Estamos viendo el llamado de una iglesia que exalta a Cristo dando fruto en medio de la oposición. Hemos visto la oposición, hemos visto la presión. Veamos el fruto. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Me voy a aventurar a decir algo. Creo que Lucas, cuando estaba escribiendo 30 años más tarde de estos acontecimientos, estaba escribiendo el versículo 4, me aventuro a decir que lo hacía con un poquito de sonrisa. Porque sin minimizar un ápice el dolor, la separación de familias, de la iglesia, tener que abandonar tu lugar, en medio de todo esto, creo que Lucas sonreiría. Porque Lucas no tuvo que decir, versículo 4, fueron esparcidos, fueron dispersados y no sabemos qué sucedió con ellos. No. Los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. En medio de una gran presión, el creyente da fruto. ¿Qué fruto en este contexto? Veamos. Iba predicando la palabra, presente, continuo, un paso tras otro. Literalmente, los que habían sido diasporados, me he inventado este verbo, van anunciando el evangelio de la palabra, las buenas noticias de Jesucristo. Y curiosamente, esta palabra diáspora, esparcidos, que ya vimos en el versículo 1, surge de un verbo que se usaba para la acción de sembrar una semilla. Saulo está haciendo estragos, asolando la iglesia en Jerusalén. Miles han de salir de sus hogares, huir, pero allá donde van, proclaman el evangelio, echan la semilla. Hermanos, qué devoción por Cristo, qué pasión, qué gran fruto de creyentes que obedecen incondicionalmente el llamado de Cristo de contar, de proclamar de su muerte sustitutoria en la cruz y de su resurrección de entre los muertos para el perdón de los pecados de aquel que oye y cree. Aún en medio de una gran hostilidad, en medio de una gran presión. Eso tiene que hacernos pensar, hermanos. Al menos a mí me hizo pensar. Tendemos a quejarnos, o al menos a visualizar el futuro de nuestra sociedad con preocupación. El futuro de nuestros hijos con intranquilidad, debido a la situación social. ¿Qué padre, da igual de dónde vengas, qué padre, madre, qué abuelo, qué abuela no habrá dicho, ay, qué mundo se queda cuando yo me vaya? Hay gente incluso que no quiere tener hijos por temor a lo que pueda venir. Y indudablemente, hermanos, tenemos muchas razones para estar alerta. Muchas razones aún para enojarnos piadosamente ante el avance descarado del pensamiento de la cosmovisión anticristiana en lo referente a todo. Partidos conservadores políticos que escriben documentos pro aborto esta semana. Gobiernos donde día sí, día también se destapan casos de corrupción
con chistorras incluidas. Fíjate, incluso aspirar hoy en día a ser heterosexual, casarse, trabajar para vivir lo mejor posible, tener hijos, es un mensaje ridículo hoy día. Y ahora añade a la sopa tener fuertes convicciones cristianas. Es grotesco, es absurdo, es inmoral, eres el hazmerreír, eres violento para un gran sector de la sociedad. Pero, respiremos, pero, esta escena, este libro, esta palabra es la vacuna contra la preocupación y la ansiedad. ¿Por qué? Porque Dios, el gran creador de todo lo que vemos y no vemos, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande a la más pequeña. Por su más sabia y mayor providencia, conforme a su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia, como dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 5, sección 1. Esto no venía de mí. En otras palabras, Dios es soberano sobre lo bueno y lo malo, y hemos de confiar en Él. Hermanos, la doctrina de la providencia muestra que Dios gobierna sobre todo y que incluso utiliza el mal para cumplir sus propósitos gloriosos. Por lo tanto, no temamos al futuro, sino que demos un fruto grato, obediente en el presente, a pesar de la presión creciente. Confía en el Señor. Y si no, pregúntale a José en Egipto, ¿verdad? Vosotros, hermanos, pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Si no, pregúntale a Moisés, 40 años humillado, preparándose para volver a Egipto y ser el líder del Éxodo. Si no, pregúntale a Daniel y sus amigos en Babilonia. Pregúntale a Juan el Bautista en prisión, decapitado, pero cuyo ministerio preparó el camino del Mesías. Y pregúntale, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo supremo del mal del hombre que termina en el bien de muchos, la salvación. Pregúntale a Felipe, versículo 5. Otro de los 7 elegidos para servir mesas. Aplicación: si sirves mesas, serás un gran evangelista. No es la... Pero fíjate, su hermano en la fe, Esteban, acaba de ser asesinado. Él está siendo perseguido y Lucas nos lo pone como una ilustración paradigmática de lo que está sucediendo. Versículo 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermanos, no solo es que Felipe huía evangelizando, lo cual es tremendamente loable, es que evangelizaba, ¿sabes dónde? Dice el texto, en Samaria. En Samaria. Ahora, por favor, ven conmigo al capítulo 1, versículo 8. Si quieres entender Hechos, tienes que entender este versículo. Capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús, aún justo antes de resucitar, dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fundamental. Fíjate en el mapa. Sigo poniendo mapas. Bueno, lo pongo ya más oscuro, por si no. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Lucas ha hablado largo y tendido de Jerusalén, de cómo miles estaban siendo convertidos gracias al ministerio de testificar, de enseñar de los apóstoles.
Lucas también ha dicho, capítulo 5, versículo 16, que la gente de los alrededores de Jerusalén acudía a los apóstoles, es decir, gente de Judea. Esto implicaba que la iglesia había empezado a salir fuera de la ciudad, a evangelizar al concello de Judea. Y ahora atención, hermanos, porque gracias a una gran persecución, en medio del dolor y de una brutal presión, Dios, porque es Dios, en su providencia, en su control, Dios saca a la iglesia a otra provincia para extender el evangelio, y no los lleva a una provincia cualquiera, los lleva a Samaria. Ya Jesús, en su misericordia, y como un anticipo de este texto, Jesús había estado en Samaria. ¿Recuerdas? Juan capítulo 4, sentado en un pozo con una mujer. El texto en Juan capítulo 4 habla de que la mujer volvió a la ciudad y muchos creyeron en Jesús como el Mesías. Pero Samaria, en la mente judía, aún en la mente del cristiano judío, es inaudito que Dios quiera salvar a los odiados samaritanos. Piensa en esto: los forofos del Real Madrid convenciendo a los del Barcelona de hacerse de su equipo. Piensa en los carnívoros proclamando las bondades de la ternera gallega a los veganos. Los samaritanos eran históricamente vistos como enemigos por los judíos. Tanto los judíos que habían vuelto del exilio, siglo VI y V antes de Cristo, como los judíos más débiles que se habían quedado en Israel, comenzaron a casarse con gentiles. Por eso para el judío el samaritano era un híbrido, y no hablo de coches, era un híbrido entre sangre judía y sangre gentil. Además, ciertamente el samaritano solo aceptaba el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Además, tenían su propia religión, una mezcla de adoración a Yahvé, al Dios verdadero, y a ídolos. Algo que, por cierto, pensaba, sigue ocurriendo hoy en día en muchos países, mezclar cristianismo con prácticas locales, indígenas, llamado sincretismo. No es otra cosa que la obra de Satanás. Dios aborrece esto, la iglesia lo rechaza, y los judíos rechazaban al samaritano, odiaban al samaritano, y allá va Felipe de misión. Se recorre 75 kilómetros a pie, dirección norte, bajaba, dice el texto, habla en términos físicos, Jerusalén está más alto, y versículo 5, les predica a Cristo. Felipe no nota la presión. Felipe está actuando con decisión. Felipe no ve un problema. Felipe ve una oportunidad. Hermanos, el evangelio se extiende en medio de la oposición, por medio de creyentes que dan fruto cuando son presionados. La respuesta, versículo 6, dice que las multitudes unánimes se congregaban y prestaban atención a sus palabras, y también dice, versículo 6, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Vemos que, al igual que el Señor Jesús, al igual que los apóstoles, al igual incluso que Esteban, Felipe, lleno de gracia y poder de Dios, Dios le está usando como instrumento, como el brazo ejecutor para llevar a cabo milagros. Señales los llama Lucas, como Juan los llamaba Lucas, si recordáis. Porque de la misma manera que como la señal de Santiago en nuestra ciudad, que nos indica que hemos llegado, que estamos en Santiago de Compostela, estas señales de nuestro texto, estos milagros indicaban, apuntaban a los samaritanos que estaban ante el mensaje auténtico,
verdadero, del Dios único y verdadero, del Mesías que ya llegó. Dios estaba usando su poder por medio de Felipe para liberar a muchos samaritanos. Dice el texto de realmente una influencia demoníaca. Esa es una realidad en este momento, en Hechos, y lo leemos en los Evangelios, es una realidad también hoy. La influencia de Satanás en el mundo hoy es en mayor medida una influencia de pensamiento anticristiano que se extiende más y más. Si recuerdas en Isaías capítulo 14, allí el profeta habla del rey Sennacherib, el rey de Babilonia, y habla de Sennacherib en términos ambiguos. Porque si lees Isaías 14, versículo 12, habla de Sennacherib, pero habla de algo o alguien más. Escucha. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Uno no sabe realmente si Isaías habla de Sennacherib o habla de Satanás mismo, ¿verdad? Y lo hace para dar a entender que detrás de muchos poderes humanos de este mundo hay una realidad, una fuerza oscura, una influencia demoníaca. Esto pasa hoy. Tras una forma de pensamiento y estilo de vida anticristiano, Satanás está influyendo detrás. Asimismo, vemos aquí en los Evangelios cómo activamente espíritus inmundos pueden tomar control de no creyentes. Atención, no creyentes, muy importante, nunca de un creyente. Hasta el punto de afectar su mente, hasta el punto de afectar incluso su cuerpo. Y esto ocurre hoy en día, aunque ciertamente esta manera específica no se manifiesta tan comúnmente en Occidente. Hace unos meses, antes del verano, charlaba con un conocido predicador. Todos lo conocéis, así que no voy a decir el nombre. Y me decía lo siguiente: he viajado por todo el mundo y he observado en distintos lugares en este mundo de una tremenda actividad demoníaca en culturas que han abrazado este sincretismo, el espiritismo, la brujería, la adoración a los santos, a los ídolos, en Centroamérica, en Sudamérica, en regiones de Asia, en África. Y él mencionaba específicamente algunos países, pero enfatizaba cuán prevalente es esta situación en Egipto. Me decía que cuando era más joven, no estoy hablando de un hermano pequeño y débil, sino de un hombre alto y fuerte. Me contaba cómo caminando por la calle en Egipto, dos mujeres le percibieron algo en un creyente. La situación terminó con que una de las mujeres agarró a este hombre fuerte y sano y le lanzó al otro lado de la calle. Y me decía, esto no era una fuerza normal en una mujer así. Hermanos, la batalla es espiritual. Literalmente a menudo produce heridas. Y sería fácil desviarse aquí. Pero el punto en el texto, hermanos, se encuentra en la misericordia y en la gracia de Cristo para con un pueblo denostado y odiado como eran los samaritanos. Fíjate cómo termina el texto. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Es decir, que del pecado, de la idolatría, que del dolor, del odio, de ser excluidos, de la oscuridad, que del poder de Satanás, gracias a un nombre que da fruto en medio de la presión, hay una gran alegría en una ciudad antes dominada por Satanás y la oscuridad y el pecado. Qué tremendo fruto ha salido en medio del desierto, ¿verdad?
La obra gloriosa ha surgido gracias a, atención, ha surgido gracias a la persecución y al dolor. Saulo pensó hacer mal, pero Cristo lo tornó en bien, en salvación. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Investigaba un poquito en la historia de la Iglesia. Los hugonotes franceses, siglo XVI-XVII, perseguidos en Francia por su fe protestante. Ellos huyeron a Suiza, Alemania, Inglaterra, Holanda, las Américas, y donde llegaron, plantaron iglesias, fundaron escuelas, imprentas, y su testimonio y sus buenas obras influyeron profundamente en las sociedades que los recibieron. Los moravos también, siglo XVII-XVIII, refugiados protestantes de Bohemia y Moravia, la actual Chequia, fueron perseguidos por los Habsburgo. Huyeron a Sajonia, a Alemania, donde el conde Zinzendorf los acogió. Y allí nació un gran avivamiento que se convirtió en uno de los movimientos misioneros más fructíferos de la historia moderna. Enviaron misioneros a África, a América, al Caribe, incluso a Groenlandia. Los puritanos ingleses igualmente en el siglo XVII fueron perseguidos por su fe, porque no estaban conformes, eran los inconformistas, les llamaba, y no estaban conformes con la Iglesia de Inglaterra. Emigraron a Holanda y luego a América del Norte. En 1620, todo americano del norte conoce la historia del barco Mayflower, donde llevaban una Biblia. Y allí fundaron colonias basadas en principios bíblicos, promovieron la educación, el trabajo. Aún los refugiados cristianos de Oriente Medio en el siglo XX y aún en el siglo XXI, Irak, Siria, Egipto, hay datos objetivos de cristianos que están huyendo de la persecución del Islam, que huyen de guerras y persecuciones y plantan iglesias en otros lugares y ministerios de ayuda a los demás. Hermanos, Hechos capítulo 8 y los ejemplos que acabamos de ver son ejemplos que nos muestran que un cristiano verdadero comprometido es una aceituna. Agitados, batidos, machacados, sí, y con llanto también. Pero el fruto que sale ha de ser un aceite precioso, un fruto usado para exaltar al Señor. Y hermanos, esto ha de pasar en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Cuando ejerces presión sobre algo, una aceituna, una naranja, una tubería, va a salir lo que hay dentro. ¿Qué surge dentro de tu alma, de tu corazón en momentos de presión? De presión. Hay dos opciones. Obediencia que exalta a Cristo o pecado que exalta el pecado y a Satanás. ¿Qué fruto damos cuando somos presionados? ¿Qué surge de nosotros en las pruebas diarias de nuestro carácter, hermanos? ¿Qué surge de ti cuando en el trabajo tu jefe te manda una tarea de última hora? ¿Qué ocurre en tu casa cuando estás a 1000 por hora y tu hijo viene pidiéndote algo que requiere tiempo, o cuando tu hijo peca? ¿Qué ocurre cuando vamos tarde y el de delante frena para dar paso a las hormigas que cruzan la carretera? Siempre nos toca. ¿Qué ocurre, hijo? Y no hablo de los míos solos, sino aquellos que vivís bajo la autoridad de vuestros padres. ¿Qué ocurre cuando tu padre o tu madre te dicen no? ¿Qué surge de ti? Subamos el tono. ¿Qué fruto estás dando en medio de tu sufrimiento?
Hermanos, este texto no minimiza la separación familiar, la separación eclesial. Este texto no mengua el dolor de una esposa ante su marido en prisión por la causa de Cristo. No minimiza el dolor de una hija viendo cómo se llevan a sus padres arrastrados para no verles más. No, esta iglesia tuvo que lidiar con esto y mucho más, pero dio buen fruto en medio de esta prueba, proclamando a Cristo allá donde iba, y Dios dio fruto de salvación. Y quizá estás sufriendo tú. Y al igual que Santiago les dice a los creyentes en la diáspora, en la dispersión por la persecución, has de saber que la prueba es enviada y permitida para la gloria de Dios, para presionarte y que des fruto para su gloria. Has de saber que Dios permite y envía pruebas para que de tu corazón surjan actos de obediencia y honra a Dios. Que des fruto. Ahora, apliquemos específicamente al texto, ¿verdad? ¿Qué fruto doy cuando alguien se opone a mis convicciones cristianas? Estos hermanos no cedieron, no comprometieron el mensaje del Evangelio. Felipe no lo cambió, no lo aguó para no ser perseguido. No comenzaron a proclamar un evangelio light por miedo o por ser más relevantes y aceptados. No solo dijeron lo que la gente quería oír, sino que dijeron la verdad. Y la verdad, hermanos, incluye hablar del pecado, hablar del infierno, hablar de oscuridad y hablar de las consecuencias si no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Y el Señor te llama a arrepentirte, a darte la vuelta y comenzar una vida donde Cristo va a ser tu Salvador y tu Señor. Y Él te da esa oportunidad a ti en este instante. Pero las buenas noticias de salvación comienzan con las malas noticias de lo que espera a tu eternidad si no rindes tu vida entera a Él. Y yo decía, no es mi deseo que te sientas mal o reprocharte algo. No es mi deseo manipular, pero voy a decir algo. Lo voy a decir en plural para que nadie piense que se lo digo a alguien específicamente, que no es así. Pero si en un momento en la historia que es hoy, en nuestro país como es España, donde aún podemos reunirnos y proclamar nuestra fe en paz, si aún hoy nos está costando obedecer nuestro llamado de proclamar a Cristo donde vamos, ¿creemos que exaltaremos el nombre de Cristo obedeciendo en medio de una presión así? Tenemos cierta presión, pero no así. Ciertamente, cada vez una presión mayor, porque el príncipe de este mundo, Satanás, continúa cegando el entendimiento del que no cree. Pero ¿cómo vamos a responder hoy en medio de la libertad? Y si no lo hacemos hoy, ¿qué ocurrirá cuando seamos perseguidos, presionados? Ciertamente hoy no estamos siendo perseguidos ni esparcidos por causa de ninguna persecución, pero el llamado es el mismo para nosotros. En un sentido, no quiero minimizar el dolor ni la situación del contexto en ese momento, pero vivimos diasporados, vivimos haciendo nuestros quehaceres diarios y viajamos de aquí a allá en nuestro contexto. Y quiero animarte. Quiero exhortarte. El texto ya te amonesta lo suficiente como me amonestó a mí. Pero quiero exhortarte en esta mañana, y esta es la exhortación. La exhortación es que tu Señor es exaltado cuando tú, como miembro de la iglesia, obedeces el mandato, versículo 4, de ir predicando la palabra. Así que predica la palabra. Proclama a Cristo. Hazlo a los del Barça. Hazlo a los veganos, hazlo al vecino pesado,
o al amigo de toda la vida. Pero hazlo, somos llamados a hacerlo con más presión o menos presión y confiando que por la obra de Dios Él pueda traer este regocijo, como el versículo 8, a un alma hoy muerta y atada, esclavizada al pecado. ¿Quién sabe lo que podrá ocurrir si plantas la semilla? Los samaritanos enemigos, una ciudad entera, está alegre por conocer a Cristo. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? De nuevo, leía capítulo 21, versículo 8. Pablo, Saulo, dice que se va a hospedar en casa de Felipe. El Señor va a salvar a Saulo y va a hospedarse en casa de aquel que tuvo que salir, dejar su hogar y predicar el Evangelio. Y el Señor va a salvar a Saulo de esto. Que solo el Señor sabe lo que puede ocurrir. ¿Quién sabe qué ocurrirá en el futuro? De nuevo, el Señor solo lo sabe. Pero sí sabemos, hermanos, que hoy somos llamados, aún o especialmente en medio de la presión diaria, a dar fruto en todas las áreas de nuestra vida y particularmente obedeciendo nuestro llamado de hablar de Cristo, y Él será exaltado por ello. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el ejemplo de nuestros hermanos en el texto y a lo largo de la historia, y aún personas que conocemos hoy. Un ejemplo de personas que no se amilanan en medio de la persecución, de la presión. Señor, tú nos llamas a ser sabios. A veces hay que huir, efectivamente. A veces hay que salir y escapar. A veces tenemos que limpiar el polvo de nuestros pies y abandonarlo. Pero Señor, tú nos llamas también a perseverar y a confiar en ti y a allá donde vamos, con presión o sin presión, respondamos con obediencia a tu mandato de proclamar, de hacer discípulos, de enseñar todo lo que tú nos has enseñado. Oh Señor, estamos siendo expuestos domingo tras domingo constantemente al llamado de proclamar la verdad. Danos orgullo, danos coraje, fortaleza, valentía, denuedo. Señor, no queremos vivir avergonzados del Evangelio, porque este es el único mensaje que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío, del samaritano, hasta lo último de la tierra. Y nosotros, Señor, te pedimos ser parte de tu obra, porque para eso nos has llamado. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.